es esto, ¿sí? Es un amplificador que tiene, a su vez tiene los mismos, los conversores de analógico digital integrados. O sea, lo que hace es amplificar y convertir la señal digital, ¿sí? Ahora, esto sirve para cualquier tipo de señal biológica, tiene los rechazos, acá están todas las especificaciones de los amplificadores, pero ¿cuál es el problema? Que el AD, que este dispositivo es digital, ¿sí? Entonces, para cualquier aplicación con señales biomédicas, lo que hay que hacer es eh, transmitir esas señales, ¿sí? Hay que usar sí o sí un microcontrolador. Por supuesto, ya más adelante vamos a ver los conceptos básicos de la adquisición, es un poco medio apresurado ahora, pero básicamente lo que le quería mostrar es que sí, es un amplificador. Tienen, a ver si hay una esquemita. A ver si hay una. Este, a ver si se lo puedo abrir. Bueno, ya lo vamos a ver un poquito en detalle más adelante. Sí, ahora por el momento no es el. Ya cuando veamos transmisión, vamos a ver la transmisión básica que se utiliza para este tipo de dispositivo, para construir un dispositivo de este tipo. Pero no es tan complicado, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle, hay etapas de multiplexado, manejo de la pierna derecha, son conceptos que vamos a ir viendo de a poquito, ¿sí? Ahora lo que les quiero mostrar es cómo se utiliza. Primero que nada, esto obviamente tiene una interfaz, digamos, porque esto se maneja como tiene comunicación inalámbrica, se visualiza, almacena en la computadora. Vamos a ver un poquito a configurar un poquito esto. Esto tiene comunicación Bluetooth en este momento con mi computadora. También se puede comunicar por cable vía USB. Esto se demoraba un poquitito. Y ya les muestro, este es el aparatito, ¿sí? Tiene acá el GND, que es la tierra de todo lo que es la plaqueta. Tiene la referencia, que es el electrodo de referencia que se utiliza para la adquisición de la señal biomédica. Y tiene los canales, ¿sí? Acá en este caso utiliza 8 canales de tipo monopolares. Y el dispositivo, esta interfase que vamos a ver ahora, es únicamente, bueno, está diseñada para ver señales de tipo electroencefalograma, ¿sí? Es un canal, es un electrodo ubicado en un lugar, en el objeto biológico y una referencia, ¿sí? Adquiere en base a una referencia. Bien. Acá, bueno, esto de chequear impedancia no necesitábamos porque no veo que esta interfase tenga, digamos, para chequear impedancia, así que esto creo que lo podríamos sacar. Bueno, vamos a comenzar una sesión. Ahí está. Acá cuando comenzamos una sesión podemos elegir cuántos canales vamos a utilizar. En este caso podríamos utilizar un solo canal. Yo voy a dejar el canal 0, no voy a mostrar los timers ni nada, ninguno de estos canales. Y la escala de 1 segundo podríamos ampliarla a una escala de 2 segundos para que en la pantalla aparezcan 2 segundos. Esto es la escala de amplitud. El filtro que le voy a poner, digamos, podría ponerle un mínimo y un filtro, a ver, máximo, dice acá, supongo yo que debe ser de 100 Hz. Y no le vamos a poner un filtro notch para que veamos, a ver, comenzamos la visualización. Y bueno, la señal anda por ahí. Vamos a ajustar el filtro. Seguramente tiene una componente de continua, por eso es que no la podemos ver.
Entonces, si pongo ese filtro, inmediatamente esa componente de continua va a 0. ¿Sí? A ver, vamos a aumentar la escala. Esto, en microvoltios. ¿Sí? En este momento es lo que está entrando por el canal CZ. Bien. Vamos a dejar esta pantallita acá. Les voy a mostrar. ¿Dónde está? Acá, acá. Bien. El dispositivo es este. Bien, ahí lo tengo encendido. Está encendido acá. Tiene un modo de funcionamiento. Si el botoncito este está en el medio, es un botón neutral. Y si está para abajo, es para cargar la batería. Bien. Los cables que se utilizan para este dispositivo son estos. Ahora les muestro. Acá tenemos 3 cables, fíjense. Son en la punta, a ver, acá, ahí se pueden ver. Son unos electrodos metálicos que tienen una pequeña, digamos, un pequeño, no termina de ser un agujerito, digamos que es una forma que es para meter los electrodos de superficie. ¿Sí? Ya les voy a mostrar cómo se mete. Y del otro lado se conecta, estos son los terminales para conectar al dispositivo. Entonces, acá tengo 3, voy a utilizar el blanco, ¿no? Lo separo. Y lo voy a utilizar al blanco como referencia. ¿Sí? Simplemente pongo en el pin de referencia el blanco. ¿Sí? Esto va a ser nuestra referencia para nuestra señal biológica que vamos a registrar ahora. Voy a utilizar el rojo para ponerlo en el canal 0, que es el canal que está adquiriendo actualmente. ¿Sí? Acá lo pongo en el pin 0. ¿Sí? Ahí tenemos 2. Esto es un canal de tipo diferencial donde por la pata positiva entra el canal 0, el rojo, y por la pata negativa es el electrodo de referencia. ¿Sí? Es una configuración, si bien el registro es monopolar porque usa un electrodo en el lugar biológico y el otro como referencia, la entrada al amplificador es de tipo diferencial. ¿Sí? No se pueden hacer registros de tipo monopolar, en configuración monopolar. ¿Sí? Y ya vamos a ver más adelante por qué. Muy bien, ahí tenemos. Si tenemos puesto esto, ahora les muestro la pantalla, que es lo que se está viendo en la interfase. ¿Sí? Fíjense, lo que estamos viendo es puro ruido. Bien, vamos a poner la escalita un poco más amplia. Uy, más todavía. Y a la 4. ¿Sí? Ahí tenemos los 50 Hz. Está en la escala de máxima amplitud, ahí están los 50 Hz que se nos está metiendo. ¿Por qué? Porque los electrodos están al aire. Lo que vamos a hacer ahora es poner un par de electrodos. ¿Sí? Los electrodos que vamos a utilizar son estos electrodos de tipo adhesivo. ¿Sí? Que estos se los pueden comprar en electromedicina. Este lomito que tienen los electrodos, estos lomitos metálicos, encaja exactamente con esto, ¿sí? De tal forma que si hago un clic, ahí se hace, ¿sí? Queda bien enganchadito, y el rojo también. Lo que voy a hacer ahora es registrar, por ejemplo, a ver, un electromiograma, ¿sí? Hago esto, me lo pongo en el antebrazo, un electrodo el electrodo de referencia lo voy a poner acá como cerca del codo, y voy a poner el otro en el músculo, ¿sí? Así, electrodo de referencia, y en el músculo el electrodo que a mí me interesa registrar, ¿sí? No es la forma más adecuada, pero vamos a ver ahora cómo se ve esto. Bueno,
Ahí tenemos una señal, la señal de entrada. Vamos a bajarle un poquito más. Esto es mucho. ¿Sí? Entonces, si yo aprieto, bueno, tengo mucha interferencia, todavía de 50 Hz. Lo que vamos a hacer es ajustar el filtro para que sea un electromiograma. Vamos a ponerle el filtro, el filtro pasa abajo, ¿sí? Vamos a poner máximo y vamos a ponerle un filtro notch, que es el filtro de... Bueno. Lo que voy a hacer, chicos, perdón, que tengo enchufada la computadora. Vamos a sacar esta, esta línea de interferencia que tengo acá. Muy bien. Lo que he hecho, chicos, es desenchufar mi computadora. Fíjense cómo desaparece el acoplamiento de 50 Hz. Cuando hagan los registros, intenten despejar todos los equipos que tengan. Bueno, la computadora inevitablemente lo vamos a tener enchufada. ¿Sí? Ahora hago una presión, ¿sí? Aprieto mi brazo y se ve el electromiograma. Aflojo, aprieto, aflojo, aprieto, hago un movimiento rápido. Bien. Ahí tenemos un electromiograma, lo podemos ver en una escala más amplia, en 5 segundos, por ejemplo. ¿Eh? Aprieto, es lo que ustedes van a ver en el osciloscopio cuando empiecen a hacer sus propios registros. ¿Sí? Tiene un ruido bastante grande de 50 Hz, pero ahí está la señal. Bien. Así como está, bueno, tengo ubicados los electrodos en el antebrazo y obviamente la actividad del corazón podría aparecer porque somos realmente un conductor por volumen, pero como en este amplificador que es bastante básico, yo debería utilizar la referencia la debería poner en el otro brazo, por ejemplo, para que en el camino, en esa entrada diferencial, me agarre la actividad del corazón. ¿Sí? Acá es difícil que la agarre. Entonces agarro uno de los electrodos, por ejemplo, referencia, y me lo voy a poner en el otro brazo. ¿Sí? Empezamos a ver el electrocardiograma. Bien, ¿se ve? Ahí está. Ajustamos un poquito el filtro, no le ponemos máximo, le ponemos unos 100 Hz, nada más. El filtro pasa alto, lo ponemos en, qué sé yo, en 1 Hz. Te va a empezar a mover un poco la línea de base, pero si yo me mantengo quieto, en reposo, ¿eh? Bueno, ahí se ve el electrocardiograma. Y por supuesto tiene una base. A pesar de que tiene el filtro notch, igual tiene una base de ruido de 50 Hz. Si no le pongo el filtro notch, es bastante más amplio. Acá voy a poner, ahí está. Bueno, no hace falta ajustar mucho acá. ¿Ven? Ahí está. Esa interferencia que se está metiendo de 50 Hz, que se acopla, se desacopla, si yo me muevo junto a los cables, vamos a ver más adelante que ese acoplamiento de los 50 Hz, que a veces aparece, desaparece, depende mucho de los cables, de la disposición de los cables. ¿Sí? Que cuando yo trenzo los cables, esa interferencia empieza a desaparecer. Esa interferencia depende del área que haya por ley de Faraday del electromagnetismo, depende del área que cubren los cables, ¿no? Entonces, lo que siempre se hace es trenzar. Bien. Y otra cosa, que por qué también está entrando estos 50 Hz, es porque a pesar de que el dispositivo tiene un alto rechazo en modo común,
Lo mismo, la impedancia entre estos dos electrodos no es exactamente la misma. De nuevo, vamos a ver en una teoría un poco más adelante que las interferencias se meten mucho más cuando la impedancia entre los electrodos, entre estos dos electrodos o tres electrodos, difiere. ¿Sí? ¿Por qué difieren estos dos? Porque este electrodo que me lo he puesto en el otro brazo, lo he despegado de un lado y lo pego en el otro. O sea, como que ya está usada. ¿Bien? Entonces se acopla, se desacopla y así. De la misma forma, si yo agarro estos electrodos y me los pongo arriba en la frente y abajo, abajo vamos a ver el electroculograma. Si estos electrodos yo lo acondiciono para pegármelo en la cabeza, se va a ver el electroencefalograma. La forma, el amplificador termina siempre siendo el mismo. ¿Sí? Con más o menos amplitud, eso, con más o menos amplificación, eso termina siendo un problema, no un problema, digamos, ya que lo más importante acá es el rechazo en modo común y como estas son señales digitales, el conversor, que el conversor tenga una buena resolución de conversión, ¿sí? Bueno, a ver, vamos a parar un poquito esto. No me voy a empezar a pegar los electrodos, entonces ya está, con esto estamos. ¿Sí? Este dispositivo que más adelante lo vamos a ver un poco más en detalle, cómo se... Esto ya está. En uno de los trabajos prácticos de más adelante vamos a ver el sistema BioPack. El sistema BioPack es también un sistema de adquisición, pero más comercial, ¿sí? Que se utiliza mucho para dar clases. Digamos, en Estados Unidos se lo utilizaban como mesas de trabajo para adquirir diferentes señales biomédicas. En el laboratorio tenemos dos de estos sistemas BioPack. Y uno lo tenemos en el laboratorio nuestro, que lo hemos comprado nosotros, y el otro es del departamento, de la carrera. ¿Bien? Pero lo vamos a utilizar para hacer algún trabajo práctico de adquisición más adelante. Bueno, habíamos visto que el diseño de un amplificador consistía en tres etapas. Lo que vamos a ver ahora, y que le va a servir a ustedes, es cómo calcular los elementos de este amplificador. Bien. Por supuesto que esta clase está diseñada para mostrar simulaciones y ese tipo de cosas, pero todos los cálculos le va a servir a ustedes para después diseñar, ¿no? Bueno, la primera etapa, que lo que queremos es que gane muy poco. La ganancia, ya habíamos visto una configuración, que lo más importante de esa configuración era que me ofrecía una alta impedancia de entrada, ¿sí? Y para eso había que elegir unos amplificadores que tengan entrada FET. Bien, con eso se anda bastante bien. La ganancia, la configuración que habíamos visto, se la calculaba de esta manera. Y para calcular los elementos, escogíamos una ganancia que esté entre 2 y 3. ¿Por qué una ganancia entre 2 y 3? Recuerden siempre que esto son preguntas de exámenes más adelante. No queremos que en la primera etapa sature. ¿Y por qué puede saturar en la primera etapa? Por algún desbalance en las componentes de continuo, algún desbalance en las impedancias de contacto. Bien, eso puede introducir, acuérdense que mientras más alta la impedancia, ahí se genera un potencial de continua que cuando difiere esa entrada diferencial se hace grande y eso puede saturar el amplificador en la primera etapa, en la segunda y bueno, en la tercera, ¿no? En la segunda etapa, lo que mayormente me interesa es el alto rechazo en modo común. Se sugiere una ganancia de 10, que gane algo. Y la ganancia en la configuración diferencial que habíamos visto se la calculaba como una relación entre estas dos resistencias. Y la tercera etapa era la etapa de filtrado,
¿sí? Es la que le da el nombre al amplificador biológico. Acuérdense que estas dos primeras etapas forman parte de lo que es un amplificador diferencial de instrumentación. Al ponerle la tercera etapa, el filtro que nos interesa, le damos el nombre amplificador biológico, ¿sí? Se le da una ganancia adecuada para llevar la señal al orden de los voltios, eso simplemente para que la señal se aleje de las interferencias, ¿sí? De que no se vean tanto las interferencias y se vea bien, digamos, ¿no? Eh, el producto de las tres ganancias tiene que ser aproximadamente igual a 1000 en el caso de un amplificador de SG. Recuerden que la señal de SG, la señal más grande, el complejo QRS, tiene una amplitud de aproximadamente de 1 milivoltios. Entonces, si yo pretendo llevar ese milivoltio al orden de los voltios, hay que multiplicarlo por 10.000, por 1000 veces, ¿sí? Bueno, el cálculo de la primera etapa, ya habíamos visto, acá podemos utilizar el LF355, es un amplificador operacional que se suele encontrar con facilidad en las casas electrónicas, en Computer C o en alguna casa electrónica. De todas formas, cualquier amplificador anda bien, ¿sí? Generalmente no hay mayor, pero este era el que mayormente se conseguía. Entonces necesitaríamos dos de esos amplificadores y la configuración, la conexión de las resistencias se hace de esta forma. Bien, habíamos visto que la ganancia depende del valor de esta resistencia, una relación entre esta resistencia y esta resistencia, ¿sí? Si escogemos una ganancia igual a 3, simplemente con que hagamos R igual a RG, ¿sí? Que todas estas resistencias tengan el mismo valor, vamos a tener una entrada, digamos, una primera etapa de ganancia 3, ¿sí? Entonces las resistencias por ahí, las más estables en cuanto a valores, recuerden que esto siempre está, cuando uno utiliza resistencias comerciales, está la tolerancia que es el 10% en general, ¿sí? Es la que venden mucho en los negocios. Y eso, bueno, ahí se produce un pequeño desbalance, pero la ganancia termina siendo más o menos alrededor de este valor. Entonces, la implementación es simple, se conecta el dispositivo, la simulación está únicamente para controlar que las amplitudes correspondan, ¿sí? Acá tengo la entrada, que entra por el nodo 5, que es esto, 1 milivoltio menos 1 milivoltio. Una entrada de 2 milivoltios pico a pico. Esta es la forma en que ustedes también van a controlar en el trabajo práctico, ¿sí? Van a meter un generador de señales en este rango. ¿Qué frecuencia van a utilizar? Una frecuencia que sea fácil de ver, no van a utilizar un K, 2K ni nada de eso, van a utilizar 10 Hz y van a ver que a la salida tengan 10 Hz con la señal, en este caso, amplificada por 3, ¿sí? Y ya está. Por supuesto que en el generador poner 1 milivoltio de entrada es muy difícil. Digamos, los generadores de señal, generalmente no se puede poner 1 milivoltio, hay que usar los atenuadores y es una señal que está muy cerca del ruido. Entonces, lo que ustedes van a hacer es básicamente poner 1 voltio pico a pico y van a ver que a la salida, van a controlar que a la salida tengan 3 voltios pico a pico. Y ya está. ¿Eh? No utilicen, no intenten meter el milivoltio para comprobar cada una de las etapas, ¿sí? El cálculo de la segunda etapa es el amplificador diferencial. La ganancia se calcula como una relación entre estas resistencias. Para simplificar un poco el cálculo y la configuración, se hace que R1 sea igual a R3, que estas dos sean iguales y que estas dos sean iguales. Supongamos que escogemos una ganancia igual a 10 y bueno, de esta formulación sale que si yo pongo una resistencia de 1K en R1, la resistencia R2 tiene que ser igual a 10K. 1K, 10K, 1K y 10K. ¿Sí? Y de esa forma
nada, haciendo la simulación y metiendo una señal. Acá lo que estaba haciendo es meterle la señal que venía de la primera etapa, 3 milivoltios pico a pico, y a la salida van a salir 30 milivoltios pico a pico. Bien, entonces, nada, es bien simple de comprobar. No sirve de nada hacer una respuesta en frecuencia acá porque no hay filtros. En principio, si hacen un bode, van a ver que la frecuencia de corte recién empieza a cortar en los gigahertz, ¿sí? Pero eso no nos sirve a nosotros. Entonces acá la verificación es de esta forma. Finalmente, el filtro pasabanda, que es la tercera etapa, ¿sí? Vamos a escoger la configuración de un filtro pasabanda. Hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta acá. Acá tenemos un filtro que yo les había dicho que es un filtro de tipo pasivo, ¿sí? Un RC, bien simple. Y acá tenemos un filtro activo que se conforma con la realimentación de este circuito, de este amplificador operacional. Esta resistencia R6 no entra en el cálculo, puede estar, puede no estar, ¿sí? Los amplificadores, si utilizo un amplificador acá, un LM741, uno de estos bien básicos, probablemente necesite ponerle una resistencia R6 que sea que sea del orden de esta resistencia, puede ser el mismo valor, para que las entradas estén balanceadas, ¿sí? Para que la impedancia de esto, para que el amplificador operacional vea entradas balanceadas. Eso en el caso de que aparezcan ruidos, ruido electrónico y ese tipo. Generalmente son ruidos de alta frecuencia. Y antes eran bastante molestos, pero ahora con los amplificadores nuevos, si no son los 741, no aparecen, digamos. La tecnología de fabricación de esos integrados ya ha cambiado, entonces no se ven mucho esos desbalances. La ganancia de esta etapa, de la etapa de filtrado, depende de la relación entre estas dos, de la razón entre estas dos resistencias, R2 y R1. ¿Sí? Es lo que le da la ganancia a esto. Si elijo 33, por ejemplo, porque acuérdense, en la primera etapa tenía 3, en la segunda 10, tengo 30. Necesito multiplicar por 33 veces para llegar a 990 de amplificación. Entonces, para estos valores, cojo una resistencia de 10K, el R2 de 330K. Fíjense que como esta etapa empieza a ganar mucho, acá voy a empezar a tener resistencias grandes. Ojo con poner resistencias mayores a omega, ¿sí? Cuando uno empieza a poner esas resistencias, estas resistencias empiezan a comportarse como antenas y empiezan a ser un problema. Así que hay que tener cuidadito con poner valores muy grandes de R2, en R2, ¿sí? Si por alguna razón en el cálculo o no tienen esta resistencia, esto, bueno, nada, si no gana 33 y gana 10, déjenlo así, la salida va a salir con menos amplitud, no pasa nada. Bien. Para escoger la frecuencia de corte inferior, la frecuencia de corte inferior depende puramente de esta red, ¿sí? Es el filtro pasa alto. Acuérdense que esto intenta filtrar la componente de continua. Al ver una señal que tiene una componente de continua junto con una variacional, la componente de continua intenta ser filtrada, retenida por este capacitor, ¿sí? Que se descarga despacito por la resistencia R5 con este tau. Y ese tau, esa descarga, bueno, se la define por el valor de la frecuencia de corte inferior. Por ejemplo, si yo escojo una frecuencia de corte inferior de 0,05, porque es el ancho de banda de mi señal de SG, reemplazo esto 0,05 en esta ecuación, en esta formulación, y ahí despejo el tau sub i. Despejando el tau sub i me queda 3,18 segundos. Y como yo sé que ese tau es igual a R5 por C5, y acá lo único que tengo que hacer es escoger el valor de capacidad que tenga a disposición, que tenga a mano. Lo más común es tener capacitores de un micro, ¿sí? Capacitores de más alta
de más alto valor implica que son más grandes, etcétera, ¿no? Traten de no poner capacitores electrolíticos, pero bueno, si no hay otra, pueden intentar, ¿no? Pero es más recomendable poner capacitores cerámicos. Bien, ¿por qué no los electrolíticos? Bueno, los electrolíticos tienen se polarizan fácilmente, ¿sí? Y esa polarización positivo o negativo hace de que el lado positivo no sea igual al lado negativo y deforme la señal. Bien, entonces es conveniente utilizar los que no son polarizados, el tipo cerámicos. Entonces, en base a ese valor de capacidad y en base a ese tau, calculo que mi resistencia R5 en este caso tiene que ser 3,3 mega ohmios. Acá estoy utilizando, bueno, me da ese valor de resistencia y la utilizaré como tal. Bien. Entonces, si me mete mucho ruido, bueno, ya empezaré a buscar un valor de capacidad un poco más grande para hacer esta resistencia más chica. Y así. ¿Bien? Entonces se juega con ese balance. Pero en el laboratorio hemos estado utilizando estos valores de resistencia y funcionaba bastante bien. Para esa frecuencia de corte. La otra es, bueno, la frecuencia de corte inferior de 0,05 es muy pequeñita. Bueno, escojo una frecuencia de corte de 1 Hz, de 2 Hz, no pasa nada. Digamos, simplemente le voy a estar quitando más componentes de continua, pero eso para que no me meta tanto ruido del circuito. ¿Sí? Pueden jugar con este valor. Siempre ustedes, cuando digan, yo he calculado, yo he hecho mi cálculo en el trabajo práctico con una frecuencia de corte de 1 Hz, está bien. Bueno, está bien. Si lo ha hecho con 1 Hz, le ha dado tal valor y pondrán los valores y después pondrán lo que le den en el ensayo también. La frecuencia de corte superior depende de estos dos elementos, ¿sí? De C2 y R2, y se determina con la misma formulación, ¿sí? Es 1 sobre 2pi sobre el tau sub s. La frecuencia de corte inferior la establezco en 125 Hz, porque eso es la frecuencia superior del electrocardiograma, la frecuencia más alta. Ahí también puedo jugar con este valor, puedo ponerle 80, 60, 30, hemos visto que no deforma tanto la señal, etcétera, ¿sí? Pero esto en forma ideal son 125 Hz. Bien, una vez establecido esto, con esta formulación lo reemplazo en la formulación inicial y despejo el tau sub s. Esto es tau sub s. ¿Sí? Acá hay un pequeño errorcito. Y eso me da 0,0, casi 1,27 milisegundos. Como la resistencia R2 ya tiene un valor, que es la que ya he calculado anteriormente, que es de 330 kiloohmios, me queda que el valor de capacidad que se calcula aproximadamente, por supuesto, esto da un valor exacto que difícilmente lo encuentre en el mercado, por lo tanto tengo que buscar el valor de capacidad normalizado. En este caso 3,9 nanofaradios. ¿Sí? La implementación de este filtro, en este caso la simulación es muy simple. Pongo a la entrada, a la salida de la primera, en este caso, porque ya tenía todo el circuito armado, pongo la salida del amplificador de la segunda etapa y acá veo que efectivamente amplifica 33 veces. Y ya la señal la tengo en el orden de los voltios. Y acá sí lo que me interesa es hacer una respuesta en frecuencia, es hacer el bode para controlar que las frecuencias de corte sean efectivamente las que estoy configurando. Bien. Bueno, finalmente me queda la simulación del amplificador diseñado con ganancia de 990 veces, esos son aproximadamente 59,9 decibeles, y esto es el circuito que en realidad estamos simulando con el microcap, pero el circuito que deberían montar ustedes en su protoboard. Bien.
estos amplificadores, tanto este como este, pueden ser los LM741. Esto también puede ser un LF741, que son entradas FET, pero en realidad todo se puede controlar con un LM741. Pero tendrá más ruido, menos ruido. Hay algunos que son mucho más estables. Muy bien, y acá tenemos, esto es ensayando todo el circuito, tenemos una ganancia de aproximadamente los 60 decibeles que aparece acá, y este es el desfasaje entre la señal de entrada y la señal de salida. Eh, bueno, y ahora, esto eran preguntas que había que responder, bueno, que ya lo estuvimos haciendo cuando le pusimos, vimos, le estuvimos metiendo formas, ondas biológicas a las señales, este, a los filtros, y es cómo se distorsionaba cada una de estas, ¿no? Así que más o menos esto está contestado. Pero, sin embargo, en la simulación se pueden hacer esas pruebas, ¿sí? Esto es simplemente poner en el microcap, en vez de poner esta generador de onda senoidal, es ponerle, en este caso, este generador, que uno le puede poner la forma de onda que uno quiera. Y bueno, nada, cuando esto es un poco de cómo se construye ese archivo, que eso va a depender de cómo simule esta situación cada uno de ustedes. Yo lo voy a pasar rápido porque no tiene sentido explicarlo. Y cargarlo al circuito, ya lo hemos visto la clase pasada. Y acá tenemos la señal de entrada, que está en el orden de 1 milivoltio pico a pico. El rojo esto es la entrada diferencial entre, esto es el nodo 6 y el nodo 7. Acá es la salida, ¿sí? Entre el nodo 6 y la salida y el nodo 7 es la entrada diferencial a la segunda etapa. Es lo que está entrando en la segunda etapa. Acá simplemente la señal está siendo amplificada por 3. ¿Sí? Y finalmente en el nodo 14, que vemos acá, es la señal amplificada las 990 veces. ¿Sí? Acá está la señal, SG en el orden del voltio. Y bueno, nada, y había que después, lo único que en esta clase mostraba era recalcular los parámetros para que los parámetros de esta etapa de filtrado para cambiar las frecuencias de corte. Y eso ya lo hicimos la clase pasada, no tiene mucho sentido explicarlo ahora, ¿sí? Y ver cómo se deformaba la señal en principio, ¿sí? Acá tenemos la señal de salida, vemos que algunas ondas se ven más atenuadas que otras, y nada, ¿sí? El factor de amplificación ha disminuido, ¿sí? Porque algunos elementos han sido cambiados. Pero no hay una respuesta en frecuencia, no hay una respuesta en frecuencia. Bueno, comparamos el ancho de banda correcto, el SG, esto es capturado con un ancho de banda de 0,05 a 125 Hz, y cuando lo pongo con un ancho de banda que va de 20-30 Hz a 500 Hz, y bueno, lo que estoy quitándole es muchas componentes de continua, muchas componentes de baja frecuencia, que son la onda P, la onda T, son las ondas que tienen baja frecuencia, y esas son las más afectadas. Bien, y acá se ve una señal cuyas componentes de baja frecuencia se ven bastante atenuadas. Bien. Bien, bueno, y esto era del potencial de acción nervioso y ya está. Bueno, ahora me voy a parar un poquito acá porque esto sí necesito que lo sepan. El sistema Biopac es un sistema de adquisición de señales biológicas. Pueden entrar a esta página, es un sistema comercial, para ver las especificaciones y en qué tecnología está funcionando este sistema actualmente. Y una fotito de esto es de esta forma.
¿sí? Esto es el amplificador, se conecta directamente a una computadora, tiene su propio software y la comunicación es serial, ¿sí? Comunicación serial o USB. No es inalámbrica. Tiene los canales de entradas, 4 canales analógicos de entrada. Esto se utiliza para chequear los electrodos. Y tienen estas fichitas que son las fichas DB9, ¿sí? Que todas estas son iguales, en donde la entrada diferencial entra por el pin 2 y el pin 4. ¿Sí? La entrada positiva, la entrada negativa entra por el 2 y el 4. Y la referencia o tierra entra por el pin 3. Entonces, un cable formado por estos tres hilos conductores es suficiente para capturar una señal de DCG. Bien, no hace falta más que esto. Después lo otro es ponerle que el cable esté mallado o no esté mallado. Si está mallado, se puede conectar esto al pin 5, al pin 1. Si yo necesito alimentar a través de estos canales algún sensor, bueno, se utilizan fuentes y después tienen resistencia de carga. En el caso que necesiten conectarse a algún otro tipo de transductor, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pero lo más importante son estos tres hilos, ¿sí? Se arma un cablecito con esta ficha de B9 y estos tres hilos. Esta es una ficha de B9 macho, la que ustedes deberían armar, la entrada hembra. ¿Cómo quedaría conformado en este esquema de amplificador que ustedes tienen que armar en el protocolo? De esta forma, o sea, este circuito se conecta para capturar una señal de CG de esta forma. Entrada positiva, entrada negativa, por ejemplo, y esto a tierra. Esto será una derivación del ECG, ya cuando veamos las diferentes derivaciones que tiene el ECG, van a ver que, bueno, no es la única forma de ver una señal de ECG. Puede ser positivo acá, negativo acá y la referencia acá. ¿Sí? Entonces hay diferentes configuraciones de derivaciones, se llaman en el ECG. Y estos mismos tres cables son los que se utilizan como entrada al BioPack. También tiene el dispositivo BioPack una salida analógica. Esta salida analógica es muy interesante porque todo lo que entra por la entrada, en este caso para la salida analógica, se puede ver únicamente lo que entra en el canal 3, ¿sí? Todo lo que entra en el canal 3 en el orden de se puede acondicionar, o sea, el mismo sistema lo acondiciona y lo envía a través del canal analógico en un rango de 0 a 5 voltios. ¿Sí? Acá está. ¿Sí? Tiene una impedancia de salida de 50 voltios y la señal de salida acá va a mandar una señal de 0 a 5 voltios. O sea, si acá entra un SG, que puede entrar una señal de SG entre, qué sé yo, menos 1 milivoltio más 1 milivoltio, a la salida, si yo quiero verlo en el orden de los voltios, voy a ver una señal acondicionada que tiene la misma forma, pero en el orden de 0 a 5 voltios. La misma forma de onda en este rango de voltaje. Y se utiliza, esa señal se lo ve en el pin 2, ¿sí? Con referencia en uno de los pines, no me acuerdo cuál, creo que el pin 3. Justo no está marcado acá. Voltaje de salida de 0 a 5 voltios. Bueno, esto es si yo no quiero con señales desacopladas y esto con señales acopladas. Bueno. El sistema BioPack lo hemos utilizado en el laboratorio de muchas formas. Por ejemplo, para adquirir una señal de tipo electromiografía. Hemos utilizado los canales de entrada, eso entra al sistema BioPack y utilizamos el señal de salida, la procesamos en la computadora o con algún otro sistema y por ejemplo lo utilizamos para hacer controles. Digamos, utilizamos esa señal electromiográfica después de un procesamiento para controlar un buffer que mide fuerza
una prótesis que abre y cierra la mano con la actividad miográfica. Lo hemos utilizado para controlar autitos a control remoto. Lo hemos utilizado de muchas formas, ¿no? Entonces hay muchas aplicaciones. Estos sistemas son lo que se suelen llamar interfaces hombre-máquina, ¿sí? Que son muy comunes como sistemas alternativos de comunicación. Eh, todo este sistema tiene un software de interfase, que eso también se lo vamos a compartir para que lo tengan instalado en su computadora y en el momento del trabajo práctico puedan adquirir las señales con sus propias computadoras. Tiene este sistema, ¿sí? Que es muy simple de utilizar. Y bueno, ahí cuando daba esta clase, le mostraba el funcionamiento de este sistema. Bien, esto es básicamente cuando tengamos que hacer este trabajo práctico en particular, hay que seguir todas estas recomendaciones, que estas recomendaciones se las van a dar en su momento cada uno de los tutores. Bien, muy bien chicos, con esto